otoño 2020, sean invitados a la famosa celebración de Halloween. Sustos que dan gusto. Tercera edición, desinfectados pero no espantados. Donde les traemos las películas más espeluznantes y chafarramas que se puedan imaginar. Poltergeist. House. Shopping Mall. Y para la noche de Halloween, un double feature. Hocus Pocus. Evil Dead. Los esperamos casi todos los sábados a las 8 p.m. del 26 de septiembre al 31 de octubre, donde habrá sorpresas, sustos y ¡pan! No olviden lavarse las manos y acudir a las funciones en línea de Sustos que dan gusto. Tercera edición, desinfectados pero no espantados. Desde la comodidad de sus casas. Sujeto a términos y condiciones. Revise su cartelera. Buenas noches, bienvenidos a Curiosidades en Pijama. Esta noche les vamos a hablar de un dato curioso sobre las películas de terror de los 30. Y es los Midnight Ghost Shows. Midnight Ghost Shows. Algo que actualmente no nos imaginaríamos gracias a la tecnología y ya que actualmente casi cualquier cosa que suceda la podemos volver a ver porque alguien la grabó con su cámara, con su smartphone. En esos tiempos piensen que nada de esto existía. Ir a ver una obra de teatro era algo único. No iba a haber ni siquiera una grabación de una de las escenas. Ir al cine era muy poco común que se tuviera un VHS y que pudieras verla en tu casa. Entonces, la veías ahí. Y si algo pasaba en el cine, se quedaba en el cine. ¿Y a qué va esto? Sí, como dice Adjani, las épocas de los 30 es muy distinta a como imaginábamos el cine actualmente. Las películas no se reproducían más que en los cines, no había copias físicas y entonces se buscaba ampliar la experiencia y retomar a la audiencia para que fuera más frecuente al cine. Una de estas ideas fue los Midnight Ghost Shows. En la época de los 30 fue el apogeo del cine del terror de oro, con películas como Frankenstein, Drácula, El hombre de la laguna negra, etc. Entonces se les ocurrió, para promocionar películas de más bajo presupuesto, acompañarlas con un show de medianoche. Esto incluía normalmente a un mago o algún presentador que hacía trucos de espiritismo, etc. antes de la función. Una vez que hacían estos trucos de espiritismo, se ocurría un blackout. O sea, un apagón total de la función, donde empezaban a aparecer objetos extraños, a sentir cómo tu butaca se movía, a aparecer incluso figuras luminosas o esqueletos luminosos que, aunque ahorita parecen muy fáciles y muy cualquiera y efectos baratos, en la época de los 30 eran efectos novedosos que mantenía a la audiencia cautiva. Simplemente la pintura fluorescente era algo súper espectacular. Así como ahora pueden comprar cualquier baratija barata que brille en la oscuridad. En ese tiempo era como, oh por Dios, esto brilla en la oscuridad, ¿qué es? Sí, entonces, una vez que terminaban estos shows que apasionaban a la gente y admiraban, seguía un momento de pasar una película de terror. Generalmente eran películas de bajo presupuesto. O sea, películas como, no sé, La mano que mece la cuna, El gorila aterrador, etcétera. Me estoy inventando los monstruos. Y sí, el gorila aterrador. Y esta costumbre se mantuvo hasta la época de los 60s. Algo muy interesante es que, aunque pueda parecer algo muy barato, era muy popular porque normalmente contaba con presentadores muy buenos, que hacían que el show valiera la pena. Incluso en algún momento en la época de los 50, que era muy famosa estos shows, traían a personajes como Bela Lugosi o actores famosos para que acompañaran en el show. De hecho, había un presentador famoso, el cual no recuerdo el nombre, que hacía funciones de magia con Frankenstein. Y en lugar de que fuera demandado Universal,
acompañó y pagó, digamos, y compró la función para que estuviera licenciada y tuviera todavía más fama y prestigio esta función. Tomen en cuenta que era la época de los monstruos de Universal y tomó la oportunidad para hacerse mucho más famosa con estos Midnight Shows. Como dice aquí que había un apagón antes de la función cuando acababa el show y se piensa que, o sea, se cree que hubo varias funciones en las que hubo desastres durante el apagón porque era un apagón completo. De hecho, se apagaba también las luces en donde se vendían las palomitas para que nada de luz pasara. Y hasta se cree que en algunas de estas funciones llegaron a robarse la caja registradora porque pues no había luz. Sí, no, definitivamente no. Y algo muy curioso es que muchas de los trailers de películas e incluso películas como House on the Haunted Hill con Vincent Price tienen incorporado, o sea, fueron pensados para estos Midnight Shows, o sea, no fueron películas independientes, sino fueron pensadas como la voy a promocionar con un Midnight Show. Entonces, en los comerciales puedes oír cosas como prepárate para que tu butaca se mueva, prepárate para ver objetos volar. Y tú dirías como, ¿qué onda si la película trata de zombies o algo que ni siquiera tiene que ver? Y es porque estos trailers en realidad anunciaban que iba de la mano con un Midnight Show. Y de hecho la película de House on the Haunted Hill tiene un momento en que se ve como un esqueleto sale volando y desaparece de la pantalla. El objetivo con el que fue hecho esta escena es para que después apareciera dentro del teatro o dentro del cine. Tomen en cuenta que en ese tiempo los cines y los teatros eran muy similares, se utilizaban para las dos cosas. Y entonces el público se espantara. De hecho hay una película que igual por los años 50 más o menos, que tiene a un gorila, que el monstruo es un gorila, una persona en traje de gorila. Y entonces el objetivo era que en un momento desaparece el gorila de la escena y apareciera en el cine, los espantara, anduviera correteándolos y ya de ahí desapareciera de el cine y volviera a aparecer en la película. Esto hace que sea todavía más interesante y menos juzgativo o más forma de entender cómo funcionan estas películas. Todo era mucho más impresionante y eran unos shows increíbles, algo que realmente no podemos experimentar porque la tecnología, así como nos ha traído cosas maravillosas, también hace que este tipo de shows sean menos espectaculares si los tuviéramos ahora. Y entonces me van a decir, bueno, además de la tecnología, ¿por qué desaparecería algo tan grandioso? Porque no desapareció ya que teníamos todos smartphones, sino desaparecieron alrededor de los 60s. Pues así como su popularidad se hizo inmensa, eso significó que empezó a haber muchos más Midnight Shows. Y recuerdan que Kike les dijo que los presentadores eran esas personas famosas y geniales. Pero pues Bela Lugosi no podía ir a 30 funciones en una noche. Entonces empezó a haber también funciones de no tan buena calidad. Sí, exacto. Y además, como complementando lo que dice Dani, otro fenómeno que empezó a suceder es que en la época de los 60 se empieza los autocinemas, los cuales estaremos retomando en esta época. Interesante momento para hablar de esto. Y por los autocinemas, que eran muy populares, era una nueva forma de ver el cine. Estos Midnight Shows no eran tan fáciles de hacer o tan interesantes de hacer. Entonces poco a poco fueron perdiendo su popularidad y desapareciendo de la faz de la tierra. Algo relacionado con eso es, les dijimos que apagar la luz era muy importante. Eran muchos juegos de luces, ilusiones ópticas, lo que significa que si estás en tu coche no te puedo pedir que apagues todas las luces internas. Y asustarte no tiene tanto chiste porque estás metido en un coche y te sientes protegido, ¿no? O sea, ya no se tiene esta sensación de misterio y susto, ¿no? Nosotros alguna vez fuimos a una obra de teatro española que durante el tiempo de espera los actores estaban vestidos de momia y bruja y pasaban por el lugar y te asustaban horrible, te asustaban más que toda la función. Entonces, imaginando eso, si hubiéramos estado en un coche no hubiera sido tan temible, tan espectacular, ¿no? Entonces podemos imaginar cómo es que fueron desapareciendo estos shows. Además de que los cines evolucionaron, dejaron de tener espacio, o sea, ya no tenían escenario,
Entonces pues ya no había realmente dónde hacer el show, los costos también cambiaron. Sí, exacto. Entonces, dado todo esto, fue un fenómeno que fue desapareciendo hasta llegar a este 2020 en que pocos conocen de su existencia. Esperemos algún día poder retomar esta tradición. Incluso puede ser que el siguiente año, en Sustos que dan Gustos 4, podamos hacer algo por el estilo. Who knows? Espero que les haya gustado esta cláusula informativa. Cápsula informativa. Ah, no es cláusula, sí es cierto. Ay, me equivoqué. Curiosidades en pijama. Disfruten y vean con nosotros la siguiente película. Bolitos Films presenta Noches de Película, en colaboración con Sustos que dan gusto, con invitados estelares Cacahuato, Noam Chomsky e invitados especiales. Hello, my friends. Yummy. Oh, gran podcast. Sorry. Buenas noches. Mi nombre es Noam Chomsky. Hola. Mi nombre es Cacahuato. Y esta noche, mi amigo y yo les vamos a presentar la película de la semana, Poltergeist. Pero Poltergeist como yo. Y les voy a hablar de muchos datos curiosos de esta película que estoy segura que no conocen. Para empezar, en español se llama Juegos Diabólicos. Ay, ya ven esas traducciones de siempre. Pero bueno, para empezar, hay un episodio de Twilight Zone que es muy parecido. De hecho, hubo problemas en los que se creyó que se habían robado las ideas. Si lo quieren ver, este capítulo se titula Little Girl Lost. Pequeña niña perdida. Como sabrán, Steven Spielberg fue el productor. Dio muchas ideas. De hecho, se pensaba que tal vez era el verdadero director. El verdadero director, Tobe Hooper, colaboró mucho con Spielberg, quien estaba en ese momento haciendo E.T. ¡Oh! Estamos viendo una cuestión paranormal en este momento. Un pan acaba de... ¿Un pan? Un momento. Eso me suena sospechoso. En fin. En ese momento, Spielberg se encontraba grabando E.T. De hecho, Drew Barrymore audicionó para el papel de la niña de Poltergeist. Pero no ganó el papel, pues Spielberg quería a alguien que se viera mucho más angelical. Sin embargo, se ganó el papel en E.T. ¿Qué está pasando? ¡Una sombra! La aparición. Acabamos de ver una aparición. ¡Qué miedo! Un humano que come pan. Como les decía, hay muchas escenas interesantes. Por ejemplo, hay una escena en la que las sillas se acomodan en una pila, pues resulta ser que se tomó tan solo en una sola toma, pues las sillas apiladas en realidad eran una sola estructura. Pero eso no es lo más interesante sobre Poltergeist, sino que se cree que hay una maldición. ¿Y cuál es esta maldición? Pues hay muchas muertes misteriosas alrededor de esta producción. Simplemente, la pequeña niña, Heather O'Rourke,
murió a la edad de 12 años por un problema cardíaco. Y no fue la única muerte extraña, pues su hermana en la película, su hermana mayor, ya la conocerán si es que no han visto la película, fue asesinada por su novio. ¿Y de dónde se cree que viene esta maldición? Así como hay obras como Macbeth que se creen malditas, hay quien cree que Poltergeist también. Y es porque en la grabación utilizaron esqueletos reales. Así que cuando vean esqueletos, sepan que son de verdad. En fin, ¿por qué se utilizaron esqueletos reales? Pues porque en aquella época comprar un modelo de un esqueleto era muy caro. Y la actriz que aparece junto a los esqueletos no sabía que eran reales hasta tiempo después. ¡Poltergeist! ¡Ay, uno de mis primos anda por aquí! ¡Oh! Es hora de conquistar el mundo con sangre. Es todo lo que escucharán sobre Poltergeist esta noche. Hoy voy a ayudar al oso. En fin, disfruten la función, por favor.